No puedo recordar cuándo la conocí, pero sé que jamás olvidaré esos ojos. Ligeia, por Edgar Allan Poe. Juro por lo más hondo de mi ser que no consigo recordar ni el momento, ni el lugar, ni las circunstancias exactas en que conocí a Ligeia. Han pasado demasiados años y el sufrimiento ha erosionado mi memoria, o quizá la razón sea otra, tal vez los rasgos de mi amada, su saber extraordinario, su belleza singular y serena, la elocuencia profunda y musical de su voz se deslizaron en mi corazón con tanta suavidad y constancia que nunca advertí su llegada. Creo, aunque sin plena seguridad, que la vi con frecuencia en una vasta ciudad en ruinas, cercana al Rin. Estoy casi seguro de haberla oído hablar de su linaje, y no dudo de que era antiguo. Ligeia, sumido como estaba en estudios capaces de apagar toda impresión del mundo exterior, bastaba ese nombre, esa palabra suave, para que la imagen de quien ya no existe se alzara ante mis ojos interiores. Ahora, mientras escribo, me asalta de pronto una revelación inquietante. Jamás supe el apellido de Ligeia. Fue mi amiga, luego mi prometida, mi compañera de estudios y finalmente la esposa de mi corazón, y sin embargo su nombre completo me fue siempre desconocido. ¿Fue un deseo suyo que yo no indagara? ¿O acaso quiso poner a prueba la profundidad de mi amor? ¿O fue, más bien, una extravagancia mía, una ofrenda romántica en el altar de una devoción excesiva? Solo recuerdo vagamente el hecho, no las razones. ¿Y qué tiene de extraño si alguna vez el espíritu del romance, esa sombría divinidad de alas negras, ha presidido un matrimonio fatal? Sin duda presidió el mío. Hay sin embargo un aspecto en el que mi memoria no vacila. La figura de Ligeia era alta, esbelta y hacia el final casi etérea por su delgadez. Intentar describir la majestad de su presencia o la gracia silenciosa de su andar sería inútil. Se desplazaba como una sombra. Jamás advertía su entrada en mi gabinete si no fuera por la música grave y dulce de su voz, cuando su mano, fría como el mármol, reposaba sobre mi hombro. Ninguna mujer poseyó jamás la belleza de su rostro. Era como una visión nacida del sueño, más divina que las fantasías que pueblan las mentes adormecidas. Y sin embargo, sus facciones no seguían la regularidad clásica que nos enseñan a venerar. Bacon dijo que no existe belleza exquisita sin algo de extraño en las proporciones, y esa verdad parecía habitar en ella. Yo percibía esa extrañeza, la sentía con claridad, pero nunca logré identificar su origen. Observaba su frente alta y pálida, impecable como el marfil más puro, sus cejas nobles y serenas, su cabellera oscura, abundante y rizada, digna de antiguas epopeyas. Examinaba la perfección de su nariz, la delicadeza de su boca, allí donde la gracia y la voluptuosidad parecían haberse reconciliado, y el mentón, amplio y majestuoso, como revelado en sueños por algún dios antiguo. Pero cuando alzaba la vista hacia sus ojos, todo lo demás perdía importancia. No existen modelos antiguos para describirlos. Eran más grandes que los comunes, de un negro profundo, velados por largas pestañas. En momentos de intensa emoción su tamaño parecía aún mayor, y entonces su belleza adquiría un carácter sobrehumano. Sin embargo, no era su forma ni su color lo que me perturbaba, sino su expresión. La expresión, palabra pobre tras la cual se oculta nuestra ignorancia de lo espiritual. Pasé incontables horas, incontables noches, intentando descifrar qué habitaba en el fondo de aquellas pupilas. ¿Qué era eso más profundo que cualquier abismo que parecía mirarme desde allí? Esos ojos negros, brillantes, divinos, llegaron a ser para mí estrellas gemelas y yo su más devoto observador. No hay entre los enigmas de la mente humana ninguno que me haya resultado tan perturbador como ese instante en que creemos estar a punto de recordar algo largamente olvidado y sin embargo el recuerdo se nos escapa. Más de una vez, mientras escrutaba la expresión de los ojos de Ligeia, sentí que estaba a un paso de comprenderla por completo. Me acercaba, casi la poseía, y entonces se desvanecía. Y extraño, profundamente extraño, empecé a encontrar ecos de aquella expresión en los objetos más comunes del universo. Tras el tiempo en que la belleza de Ligeia se instaló en mi espíritu como en un santuario, comencé a experimentar sensaciones semejantes al contemplar cosas que nada tenían que ver con ella, y sin embargo todo que ver. Lo sentí al observar una vid creciendo con rapidez, al mirar una polilla,
una mariposa, una crisálida. Lo percibí en el curso veloz de un arroyo, en la inmensidad del océano, en la caída repentina de un meteoro. A veces surgía al contemplar el rostro de ancianos muy viejos, otras al fijar la vista en ciertas estrellas, especialmente una, doble y cambiante, cercana a la gran lira del cielo, cuando la observaba con el telescopio. Ese mismo sentimiento me invadía al escuchar determinados instrumentos de cuerda o al leer pasajes concretos de ciertos libros. Entre todos ellos, recuerdo con nitidez unas líneas de Joseph Glanville que jamás dejaron de conmoverme. Allí dentro habita la voluntad que no muere. ¿Quién conoce los misterios de la voluntad y su fuerza? Dios no es, sino una gran voluntad que lo impregna todo. El hombre no se rinde a los ángeles, ni se entrega por completo a la muerte, salvo por la debilidad de su voluntad. Con el paso de los años comprendí que existía una remota, pero innegable, conexión entre esas palabras y el carácter de Ligeia. La intensidad de su pensamiento, de su palabra y de sus actos parecía brotar de una voluntad gigantesca, una fuerza interior que durante nuestra vida en común se manifestó una y otra vez con claridad creciente. De todas las mujeres que conocí, ella, siempre serena en apariencia, era la que albergaba en su interior las pasiones más violentas. No podía medir la magnitud de esas pasiones sino por el modo en que sus ojos se dilataban, deleitándome y aterrorizándome a la vez, por la musicalidad profunda de su voz y por la energía casi salvaje con que pronunciaba sus palabras, energía que resultaba aún más poderosa por el contraste con su tono calmo. He hablado ya de su saber, y no exageré, era inmenso como jamás lo encontré en otra mujer. Dominaba las lenguas clásicas, y en cuanto a los idiomas modernos, nunca logré sorprenderla en error. En ningún ámbito del conocimiento académico, por oscuro o abstruso que fuera, la vi flaquear. Entonces no comprendí lo que ahora veo con claridad, que su saber no solo era vasto, sino extraordinario, casi sobrehumano. Yo era consciente de su superioridad, y con una confianza casi infantil, me entregué a su guía en el turbulento territorio de la investigación metafísica, a la que nos dedicamos con fervor durante los primeros años de nuestro matrimonio. Con qué deleite sentí abrirse ante mí esa senda lenta y majestuosa, hacia una sabiduría demasiado elevada, demasiado divina, quizá, para no estar vedada al hombre. Y sin embargo, cuán doloroso fue ver desvanecerse esas esperanzas con el paso del tiempo. Sin Ligeia, yo era como un niño perdido en la oscuridad. Solo su presencia iluminaba los misterios en los que nos habíamos internado. Privadas del resplandor de sus ojos, aquellas páginas que antes brillaban se volvieron opacas, pesadas, muertas. Ligeia enfermó. Sus ojos adquirieron un fulgor excesivo, casi antinatural. Sus dedos se volvieron translúcidos. Con el tono azulado de la tumba, las venas de su frente palpitaban con violencia ante la menor emoción. Comprendí que la muerte se acercaba y luché, en espíritu, contra el oscuro Azrael. Pero las luchas de Ligeia eran aún más terribles que las mías. Yo había creído que ella afrontaría la muerte sin temor. Me equivoqué. Ninguna palabra puede describir la feroz resistencia que opuso a la sombra. Su deseo de vivir era tan intenso que todo intento de consuelo resultaba absurdo, casi ofensivo. Y sin embargo, incluso en los momentos más violentos de su tormento interior, su porte permanecía sereno, su voz se volvió más suave, más profunda, y yo escuchaba, fascinado y confuso, palabras cuyo significado parecía exceder los límites del pensamiento humano. Jamás dudé de su amor. Solo al borde de la muerte comprendí su verdadera magnitud. Durante horas aferrada a mi mano, me reveló una devoción que rozaba la idolatría. ¿Cómo había merecido yo semejante entrega? ¿Cómo podía soportar que me fuera arrebatada justo entonces? No insistiré más en ese dolor. Bastará decir que, en su abandono absoluto al amor, reconocí el origen de su desesperado anhelo de vida, esa vida que ahora se le escapaba con rapidez cruel. La noche de su muerte me llamó con urgencia y me pidió que recitara unos versos que había escrito días antes. Obedecí. Mirad, es noche de fiesta. En estos últimos años de soledad, y entonces comencé a recitar los versos que ella misma había compuesto pocos días antes, mientras la noche y la muerte aguardaban en silencio. Mirad, es noche de fiesta en estos últimos años de soledad. Una multitud de ángeles alados, con velos empapados en lágrimas,
Asiste como público a un teatro donde se representa un drama de esperanzas y temores, mientras una orquesta invisible toca la música eterna de las esferas. Allí, figuras del Dios Supremo, los mimos murmuran y se agitan, corren sin rumbo por la escena, acosados por vastas formas informes que alteran sin cesar el decorado, derramando desde sus alas abiertas un largo e invisible sufrimiento. Este drama múltiple jamás será olvidado, con su fantasma eternamente perseguido por una multitud que nunca lo alcanza, girando siempre en un círculo que retorna al punto inicial con abundante locura, con más pecado, con más horror, el alma misma de la intriga. Mirad, entre el tumulto de los mimos, una figura reptante se desliza, roja como la sangre, se retuerce sobre el escenario desnudo, se retuerce y en su agonía devora a los mimos. De sus fauces gotea sangre humana y los ángeles lloran. Se apagan las luces todas y sobre cada forma estremecida cae el telón, mortaja funeraria con fragor de tormenta. Y los ángeles pálidos y exhaustos, erguidos ahora sin velos, declaran que el drama es el del hombre y que su héroe es el gusano vencedor. ¡Oh Dios!, gritó Ligeia, incorporándose de golpe con los brazos extendidos hacia lo alto. ¡Oh Padre Celestial! ¿Será esto inevitable? ¿Nunca será vencido el vencedor? ¿No somos parte de ti? ¿Quién conoce los misterios de la voluntad y su poder? El hombre no se somete a los ángeles ni se rinde por completo a la muerte, continuó, salvo por la debilidad de su propia voluntad. Entonces, vencida por la emoción, dejó caer los brazos y regresó con solemnidad a su lecho de muerte. Mientras exhalaba sus últimos suspiros, un murmullo suave escapó de sus labios. Acerqué mi oído y distinguí, una vez más, las palabras finales de Glanville. El hombre no se rinde a los ángeles ni se entrega por completo a la muerte, sino por la flaqueza de su débil voluntad. Murió, y yo, quebrado, reducido a polvo por el dolor, no pude soportar por más tiempo la soledad de nuestra morada ni la ciudad en ruinas junto al Rin. No me faltaban bienes materiales. Ligeia me había legado una fortuna mucho mayor de la que suele corresponder a los mortales. Tras algunos meses de errancia sin rumbo, adquirí y restauré parcialmente una antigua abadía, cuyo nombre omitiré, en una de las regiones más solitarias y agrestes de Inglaterra. La melancolía del edificio, su vastedad sombría y los recuerdos venerables que lo impregnaban, armonizaban con el estado absoluto de abandono que me había conducido hasta allí. Aunque el exterior apenas fue modificado, en el interior me entregué con una suerte de perversidad infantil a una magnificencia excesiva, quizá con la esperanza secreta de aliviar mi pena. Hoy comprendo cuánto de locura incipiente había en aquellos tapices fastuosos, en las esculturas egipcias, en los muebles extraños y en los delirantes diseños de las alfombras doradas. Era esclavo del opio y mis obras adquirieron el color de mis sueños, pero no detallaré esas extravagancias. Hablaré solo del aposento, para siempre maldito, donde en un momento de extravío conduje al altar, como sucesora de la inolvidable Ligeia, a Rowena Trevanion de Tremaine, de cabellos dorados y ojos azules. Cada detalle de aquella cámara nupcial permanece grabado en mi mente. No existía armonía alguna en su lujo fantástico. La estancia, situada en una torre alta, tenía forma pentagonal y vastas dimensiones. Una única ventana de cristal veneciano teñía de un brillo espectral la luz del sol y de la luna. Del centro del techo abovedado pendía un enorme incensario de oro, cuyas llamas multicolores se retorcían como serpientes vivas. Había sarcófagos de granito negro en cada esquina y tapices tan densos y animados por corrientes ocultas de aire que parecían cobrar vida propia. En esa cámara pasé con Rowena el primer mes de nuestro matrimonio. Ella me temía, me evitaba y me amaba poco, y eso, confieso, me complacía más que otra cosa. Mi mente volaba sin cesar hacia Ligeia. Pronunciaba su nombre en la noche, en los valles, en mis sueños de opio, como si esa pasión feroz pudiera arrancarla del sendero que había abandonado, acaso para siempre,
Al comenzar el segundo mes, Rowena enfermó de manera repentina. Se repuso lentamente, pero pronto una dolencia más grave la postró de nuevo y jamás volvió a recobrar la salud. Hablaba con insistencia de sonidos y movimientos en la cámara, de los que yo nada percibía. Una noche de finales de septiembre desperté de un sueño inquieto y me senté junto a su lecho. Me habló en un susurro temeroso de cosas que yo no podía oír ni ver. Intenté tranquilizarla, explicándole que todo era causado por el viento entre los tapices, pero su palidez me reveló que mis palabras eran inútiles. Fui a buscar un vino medicinal, y entonces ocurrió algo que jamás he logrado olvidar. Mientras cruzaba la estancia en busca del vino prescrito por los médicos, dos hechos singulares captaron mi atención. Sentí que algo tangible, aunque invisible, rozaba levemente mi cuerpo, y observé que sobre la alfombra dorada bajo la luz del incensario se proyectaba una sombra vaga e indefinida, como la sombra de una sombra. Atribuí aquellas sensaciones a la excitación del opio y no dije nada a Rowena. Hallé el vino, regresé junto al lecho y acerqué el vaso a sus labios. Ella se había recobrado un poco y lo sostuvo con sus propias manos, mientras yo me sentaba cerca observándola con atención inquieta. Fue entonces cuando creí percibir un paso leve sobre la alfombra. Un instante después, mientras alzaba el vaso, vi o imaginé ver caer en su interior 3 o 4 gotas grandes de un fluido brillante, de color rubí, como si descendieran de un surtidor invisible en el aire. Rowena no advirtió nada, bebió sin vacilar. Yo callé, convencido de que se trataba de una ilusión nacida del terror, del opio y de la hora avanzada. Sin embargo, inmediatamente después, su estado empeoró de manera alarmante. A la tercera noche, sus doncellas la prepararon para la tumba. A la cuarta, permanecí solo con su cuerpo amortajado en aquella cámara fantástica. Las visiones del opio flotaban ante mí. Observé los sarcófagos, los tapices animados por el aire, las llamas serpentinas del incensario. Mis ojos buscaron, sin éxito, la sombra que había visto antes. Respiré con algo de alivio y volví la mirada hacia el cuerpo rígido tendido en el lecho. Entonces regresaron con violencia los recuerdos de Ligeia. Toda la angustia que había sentido ante su cadáver cayó sobre mi corazón como una marea incontenible. Permanecí allí, inmóvil, contemplando el cuerpo de Rowena. No sé si era medianoche o más tarde cuando un sollozo suave pero inconfundible me arrancó de mi ensueño. Provenía del lecho. Escuché con un terror supersticioso, pero el sonido no se repitió. Fijé la vista en el cadáver. Nada se movía. Pasaron algunos minutos, hasta que advertí un tenue color bajo las mejillas y en las venas de los párpados. El horror me paralizó. Comprendí que Rowena aún vivía. Intenté reanimarla, pero estaba solo, sin posibilidad de pedir ayuda. Luché por devolverla a la vida y fracasé. El color se desvaneció, el frío regresó, la rigidez de la muerte se apoderó de su cuerpo. Caí de nuevo en el asiento, entregado a mis visiones de Ligeia. Una hora después, oí nuevamente un sonido. Era un suspiro. Me precipité hacia el lecho y vi temblar los labios. Se entreabrieron, mostrando una línea brillante de dientes. El color volvió al rostro, el calor regresó, el corazón latía, mi esposa vivía otra vez. Me entregué con desesperación a salvarla, pero una vez más todo fue inútil. El cuerpo volvió a enfriarse, a endurecerse, a adquirir el aspecto de quien lleva días en la tumba. Y así, una y otra vez, durante aquella noche interminable, se repitió el mismo horror, resurrección y recaída, lucha invisible y derrota, hasta que me apresuro a concluir. La mayor parte de la noche había pasado cuando el cuerpo se movió de nuevo, esta vez con más fuerza. Los colores de la vida cubrieron el rostro, los miembros se relajaron. La figura se incorporó, descendió del lecho y avanzó a tientas hacia el centro de la habitación. No me moví, una avalancha de pensamientos me paralizaba. ¿Era Rowena la que estaba ante mí? ¿Por qué dudaba? Las mejillas eran rosadas, el mentón familiar, pero algo no encajaba. Salté hacia ella. Al tocarla las vendas cayeron y una masa inmensa de cabellos negros, más negros que las alas del cuervo nocturno, se desplomó sobre sus hombros. Los ojos se abrieron lentamente. En esto, al menos, no puedo equivocarme, grité. Estos son los ojos grandes, negros, extraños, los ojos de mi amor perdido, los ojos de Ligeia.
¿Crees que la voluntad de Ligeia logró imponerse a la muerte o todo ocurrió en la mente del narrador? Déjalo en los comentarios y suscríbete para seguir escuchando más relatos donde el horror y la obsesión no descansan. Gracias por escuchar Ligeia, de Edgar Allan Poe.